Este viernes fue la peor caída del mercado desde octubre de 2019. El coronavirus. Vamos a ver el impacto que tuvo en el mercado y cuánto puede impactar al PIB mundial. Nuevos aranceles en Europa por el impuesto Google. Vamos a analizar todos los mercados, el futuro americano, el Shanghai Composite en China, el oro, el petróleo, el Bitcoin. Soy Dani Pérez, Senior Trader y cofundador de MDC Trading Academy, una firma que provee educación de inversión y trading en los mercados financieros. También provee capital a los mejores traders de MDC Trading Academy para que participen con nosotros en MDC Capital Group. Esta semana fue muy interesante por la cantidad de información que se produjo en el Foro Económico Mundial y todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Pero empecemos con lo que pasó al principio de la semana. El presidente Trump hizo prácticamente el debut del Foro Económico Mundial con su discurso y además amenazó a la Unión Europea, en plena Europa, sobre aumentar nuevamente los aranceles a los automóviles. Esto es si no hay un acuerdo previo y siguen manteniendo entonces el impuesto digital. Ese impuesto digital consiste en cargar de impuestos donde se consigue el cliente. Por ejemplo, en cualquier país europeo donde se opera. Una de las declaraciones más duras que hizo el presidente Trump allá en Davos es que prácticamente negociar con la Comisión Europea es más fuerte que negociar con China. Sin embargo, también declaró el presidente Trump que es muy posible que lleguen a un acuerdo antes de las elecciones de noviembre. Y también habló que después de llegar a un acuerdo con la Unión Europea, es muy probable que venga también el acuerdo con el Reino Unido. Esta noticia entonces de las declaraciones del presidente Trump también opacaron un poco todo lo que tenía que ver con las noticias del presidente Trump con respecto al juicio político que ya se está celebrando en los Estados Unidos y que es probable que dure algunas semanas. Muy interesante todo lo que está pasando en el entorno político en este instante. Sobre todo porque el tema del coronavirus se puso muy pero muy caliente. Vamos a ver el impacto de todo esto en las gráficas, que va a estar muy interesante porque vamos a ver el futuro del S&P 500, pero también incluye el Nasdaq, así como me lo han pedido ustedes. Vamos a ver el impacto del coronavirus en la bolsa de China, que ha tenido un impacto impresionante. También vamos a ver el Bitcoin, el oro, el petróleo, así que vámonos para las gráficas. Vamos a analizar el futuro del E-mini y el S&P 500, que está muy interesante. Fíjense aquí en una gráfica diaria. Lo primero es que vemos que el día viernes el mercado superó los 2.4 millones de transacciones. Interesante, miren esta barra importante. Después de varias veces intentar pasar la resistencia, vamos a ver una gráfica un poquito más detallada y miren cómo el mercado durante toda la semana estuvo oscilando entre dos claras áreas, entre los 3.336.37 y los 3.300, muy importante, para luego tener ese movimiento fuerte y decisivo el día viernes, donde bajó más de 57 puntos, obviamente por todo lo que tiene que ver, o la razón principal es el tema del coronavirus. Importante porque el efecto de haberse presentado un caso en los Estados Unidos tuvo un impacto importante y ahora el mercado simplemente está haciendo un retroceso a esa zona de soporte que ahora pasa a ser resistencia. Y mi primer escenario para esta semana es que el mercado tal vez pueda bajar hasta los 3.264. ¿Ok? Así que mi primer escenario es bajista y que llegue a la zona de 3.264 y ahí va a tomar algún tipo de decisión de que si continúa, es muy probable entonces que llegue a los 3.213, donde ahí probablemente se establezcan unas oportunidades en cortos muy interesantes. Sin embargo, si el mercado respeta a esos compradores que están ahí, va a volver entonces al área de los 3.300. Ahora, si el mercado logra pasar esa área de los 3.300, con total seguridad llegaremos nuevamente al área de los 3.337, que es algo que ustedes deben tener en cuenta porque definitivamente el mercado en estos momentos se está moviendo un poco raro, pero esa noticia que estaba, digamos, fuera del radar de muchos, produjo muchísimo efecto. Si vemos una gráfica un poquito más detallada, antes de que el mercado baje a los 3.264, es muy probable que el mercado pueda consolidar aquí un tiempo antes de terminar tomando la decisión de continuar bajando hasta el precio que le acabo de dar. Y estas dos áreas donde va a estar probablemente, es un escenario muy factible, es entre 3.297
y 3.279. Así que ténganlo en cuenta, yo creo que ese movimiento del viernes era un movimiento que ya teníamos esperado. Yo les había comentado a ustedes y lo vamos a ver ahorita en que el índice de la volatilidad estaba esperando un movimiento fuerte y este es el movimiento que más o menos se produjo con la fuerza que yo estaba previendo. Viendo ahora el índice que mide la volatilidad, fíjense cómo lo que les estaba diciendo, cómo el mercado de aquí, de esa zona fuerte, que cada vez que el mercado llegue ahí, en el índice de la volatilidad, en el VIX, desde el año 2012, siempre esperamos movimientos fuertes y eso es lo que pasó. Fíjense que el mercado igual termina llegando a esa resistencia y de ahí el mercado vuelve, digamos, a bajar. Vamos a ver el movimiento fuerte que estoy previendo que se puedan dar en los próximos días. Este es uno de ellos, pero se van a dar más porque aquí es muy probable que el mercado siga estando en compresión para luego hacer un movimiento fuerte, que es el que estoy esperando. Vamos a ver ahora el futuro del Nasdaq, muy interesante. Muchos de ustedes me lo han solicitado el análisis y aquí se los voy a compartir, que creo que está bien interesante, sobre todo porque también voy a comentarles todos los precios objetivos que tengo en la gráfica. Y fíjense cómo entonces el mercado también hace un movimiento fuerte el día viernes, todo producto del primer caso entonces confirmado en los Estados Unidos que tiene que ver con el tema del coronavirus. Y fíjense cómo el mercado en este momento está en una zona de soporte importante que si es capaz de pasarla, que para mí es el primer escenario, es muy probable que llegue al precio de 9.052. Y que si logra pasar ese precio de 9.052, donde hay muchísimos compradores, es muy probable que aquí haya movimientos muy agresivos hacia la baja, hacia el precio de 9.887. Si el mercado logra pasar esa línea de tendencia también importante, donde hay muchísimos compradores, entonces es muy probable que tenga movimientos muy agresivos hasta el precio de 8.691. Así que mi primer escenario es que el mercado llegue hasta 9.052 y de ahí tome una decisión si sigue bajando o si definitivamente vuelve a empezar a subir hacia los máximos históricos de 9.288, que si el mercado es capaz de pasarlo, de alguna forma va a tener movimientos muy lentos hasta 9.389 y de ahí en adelante pudiéramos ver hasta otro movimiento fuerte y agresivo hacia la baja o movimientos, digamos, tendencias muy lentas hasta los 9.667. Así que tengámoslo en cuenta porque el mercado en este momento está tomando decisiones importantes y está ganando muchísima volatilidad, al igual que el instrumento del S&P500. Vamos a ver el mercado de China porque es muy interesante lo que también pasó el viernes. Acuérdense que le afecta directamente. Son ya prácticamente 10 ciudades muy grandes que están en cuarentena. Y eso tiene un impacto impresionante en plenas vacaciones del año chino, pero eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Fíjense el movimiento tan fuerte que tiene hacia la baja y ahora está en una zona de soporte importante que si el mercado logra pasar, vamos a tener movimientos muy fuertes en China y que eso va a salpicar prácticamente en todos los mercados. Así que muy atento a cómo pueda abrir la bolsa entre lunes y martes porque va a ser probablemente lo que vaya a marcar no solamente a finales de mes de enero, sino también durante todo el mes de febrero. Así que muy atento a lo que está pasando y miren ese movimiento tan agresivo a la baja, al igual que los mercados americanos, con todo el tema del virus. Definitivamente los inversionistas le tienen muchísimo miedo a que sea una pandemia. En el oro pasó algo bien interesante y es que el oro, como les había comentado, después de haber llegado a los 1613, se devolvió a la zona de soporte que antes era resistencia y en este momento está tratando de seguir una tendencia alcista, así que este simplemente hasta el momento es un retroceso para mayor continuación para llegar al punto de los 1613. Si el mercado pasa los 1613, que es mi primer escenario, es muy probable que podamos llegar a los 1790, que es un precio objetivo para mí súper interesante. Ahora, si el mercado se va a la baja, que es mi escenario número 2, que hay que estar preparados y tener un plan de acción clarísimo, es muy probable entonces que vuelva a llegar al precio de los 1500 y de ahí pudiera venir una consolidación nuevamente entre los 1500 y los 1560 y en ahí puede estar durando algún tiempo mientras toma una decisión definitiva si continúa alcista, ¿okay? Que para mí es lo más probable, o si definitivamente se va hacia la baja, llegando hasta el precio de los 1456. Así que tengámoslo ahí pendiente porque el oro está muy interesante y mi expectativa sigue siendo completamente alcista. En el caso del petróleo, vamos a ver el impacto del coronavirus porque
obviamente lo afecta, y lo afecta porque se espera una menor demanda de combustible, porque se van a reducir los viajes, el turismo se va a ver muy afectado, pero con seguridad también se va a ver afectado todo lo que tiene que ver el tema industrial. Así que miren la barra tan impresionante que se da bajista. Obviamente les había comentado a ustedes que mi expectativa seguía siendo completamente bajista y no podía ser la excepción. Fíjense cómo el mercado en este momento está consolidando, y si el mercado logra pasar este soporte importante, recuérdense que mi primer precio objetivo sigue siendo 40. Así que yo sigo esperando que de alguna forma el petróleo siga bajando, y más si el coronavirus se califica como una pandemia, que es muy probable que eso pase. En el caso del Bitcoin sigue pasando exactamente lo que habíamos comentado la semana pasada. No ha habido un cambio muy brusco. Fíjense que el Bitcoin, después de haber pasado esta zona o esta línea de tendencia bajista importante hacia la alza, el mercado ahora de alguna forma está buscando apoyo para mayor continuación. Mi primer precio sería 10.415 y mi expectativa en este momento todavía sigue siendo alcista. Ahora, si el mercado pasa esta zona de soporte, estoy hablando más o menos entre los 7.900 y los 8.050, es muy probable entonces que el mercado se vaya hacia abajo con mucha fuerza hasta llegar hasta los 6.560 y posteriormente los 5.500. Pero insisto, mi expectativa en este momento todavía sigue siendo completamente alcista. Este año 2020 definitivamente empezó diferentísimo a la mayoría de años anteriores en el corto plazo. Y fíjense cómo todo el tema entre las tensiones entre Irán y Estados Unidos, todo el tema de la firma del acuerdo comercial, ahora las declaraciones del presidente Trump, ahora todo el tema del coronavirus, todo eso se está juntando para crear un entorno geopolítico muy interesante para nosotros los traders. La semana que viene va a estar cargada de noticias muy interesantes. Fíjense que va a ser la confianza del consumidor en plena sesión de trading a las 10 de la mañana del día martes. El miércoles va a haber declaraciones del FOMC. Va a ser muy interesante lo que vayan a declarar y todo lo que tiene que ver con las proyecciones, si van a bajar más de tasas de interés durante el año 2020, a ver qué es lo que dicen. Y también el día viernes todo lo que tiene que ver con el Chicago PMI, que es algo pero muy importante, y también algunos indicadores que tienen que ver con el empleo. Así que con respecto a las noticias económicas es importantísimo, pero la noticia de la semana con seguridad va a ser todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Así que estén muy atentos, porque yo espero que esta semana que viene es muy probable que haya bastante buena volatilidad. Esta semana seguimos estando en temporada de resultados trimestrales de empresas importantes que cotizan en los mercados financieros. Son los resultados del último trimestre del año 2019. Esta semana empresas como 3M, Xerox, Pfizer, SAP, Boeing, con todo el tema del avión importante. Yo voy a estar muy atento a esa acción. McDonald's, GE, Mastercard, algunas petroleras. Así que una semana interesante de resultados. Así que si tienes algún comentario, sígueme en mi cuenta de Instagram @DaniPerezTrader y déjame un mensaje directo si quieres conversar sobre una acción o sobre lo que quieras de los mercados financieros. Una nueva mutación del coronavirus se originó en China, en una ciudad llamada Wuhan. Esta ciudad viven 11 millones de habitantes que en este momento no pueden entrar y salir, es decir, están en cuarentena. Esta ciudad tiene una población similar a lo que sería, por ejemplo, Río de Janeiro en Brasil, Lima en Perú, Bogotá en Colombia. ¿Te imaginas estar atrapado en una ciudad como esa? Es como si tuviera un domo directamente tapando la ciudad. Es impresionante. Bueno, en este momento, para la filmación de este video, hay 10 ciudades que están en la misma situación en China, y eso suma aproximadamente 46 millones de personas. Los síntomas son malestar, fiebre, tos, secreciones nasales, y se contagia con cualquier contacto humano. Aún no se tiene definido con certeza algún tipo de tratamiento o algún tipo de cura, y mucho menos una vacuna. Por eso es tan peligroso y debemos cuidarnos muchísimo. Debemos tener siempre presente utilizar tapabocas y gel antibacterial. Hasta el momento que estoy grabando este TradingView van aproximadamente 1.000 contagiados y 26 personas muertas. Esto coincide con la entrada del nuevo año chino, que es el año de la rata.
Es por esto que muchos chinos en este momento están de vacaciones, viajando alrededor del país o viajando alrededor del mundo. Es por esto que el gobierno chino suspendió todo tipo de eventos donde concurrieran muchísimas personas. De hecho, cerraron el Disney de Shanghai. Este nuevo virus en este momento no ha sido catalogado como una pandemia, pero está a esto de que sea así, porque ya se ha propagado por varios países. Por ejemplo, en Estados Unidos, que el viernes se confirmó otro caso y fue el que produjo la caída en la bolsa de valores, al parecer también en Latinoamérica se han presentado algunos casos. Me parece muy curioso que 10 años después de la gripe porcina aparezca un nuevo virus que puede ser pandemia. Frank, los patrones no me dejan de sorprender. Esto afecta a cualquier aspecto de nuestra vida. Es impresionante. En el 2009, la gripe porcina fue declarado pandemia en plena crisis financiera y recesión global. Tuvo unos impactos humanos y económicos devastadores. Para darle un estimado del efecto que puede tener una pandemia en el mundo, la Organización Mundial de la Salud en algún momento emitió un estudio muy interesante donde decía que aproximadamente una pandemia entre grave y moderada podía estar costando alrededor de 570.000 millones de dólares, es decir, un 1% de la riqueza global. Obviamente todas las pandemias son diferentes y este caso no es la excepción. Por eso no podemos concluir ni decir cuánto puede ser el estimado de las posibles pérdidas que pueda generar el coronavirus. Pero lo que sí te puedo decir es que va a tener unos impactos gigantes en la economía mundial. Así que tenemos que tener muy presente eso y estar atentos a los mercados. Por ejemplo, en el caso de la gripe porcina, fue declarada pandemia y duró un año siendo pandemia y aproximadamente tomó la vida de 19.000 personas. Por tal motivo, a mí todo esto se me hace demasiado similar entre la gripe porcina del año 2009, o sea, hace 10 años, y el coronavirus que está empezando en este momento. Todo esto tendrá un impacto impresionante en el turismo mundial y prácticamente afectará a todas las industrias. Por eso te invito a que debes estar atento a todas las noticias que tienen que ver con este coronavirus. De hecho, debes compartir esta publicación con todos tus familiares porque la información no solamente es importante porque esto contribuye a que este virus no se propague con la misma facilidad que se ha hecho en el pasado. Frank, espero que hayas disfrutado de todo el contenido de valor que hay en este TradingView, así que te pido que lo compartas en todas tus redes sociales, porque no solamente es el estudio del mercado, sino el tema del coronavirus es impresionante el efecto que está generando, así que debemos cuidar a los nuestros, así que debes compartir esta información o por lo menos contársela para que si todos estemos protegidos y también estemos preparados para lo que puede venir.